Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia tenemos el gusto de presentarles el seminario en Ciencia Aplicada a los Yacimientos. Para hoy vamos a tener una conferencia de la profesora Paula Andrea Montoya Lopera. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Colombia como ingeniera geóloga, magíster en geometalúrgica de la Universidad de Tasmania en Australia y cuenta con un doctorado en Ciencias de la Tierra en Yacimientos de la UNAM de México. Posee más de 15 años de experiencia en exploración de yacimientos metálicos tipo epitermal, orogénico y pórfido en Sur y Centroamérica. Actualmente es investigadora y docente de la Universidad del Norte en Barranquilla y hace parte del grupo de investigación de Ciencia Aplicada a Yacimientos. Entonces, por favor, Susana, vamos a iniciar ya la grabación y vamos a dar paso a la doctora Paula Andrea. Ajá. Bueno, buenas tardes para todos. En este momento pueden ver mi pantalla. Sí, la estamos viendo. Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Espero tenga un buen audio y todos me puedan escuchar muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia de la geometalurgia en las fases mineras. Pero antes de comenzar a hablar sobre geometalurgia en las fases mineras, hablemos un poco de qué es la geometalurgia. Básicamente, la geometalurgia es una ciencia, una rama de investigación que se enfoca en entender las relaciones que hay entre la caracterización geológica de los depósitos minerales y su impacto en el procesamiento minero. Puede ser en términos de trituración, de molienda, de recuperación, de aspectos ambientales, económicos o sociales. Básicamente para integrar todas esas ideas o integrar la caracterización geológica y entender muy bien el entendimiento geológico, lo que se hace es desarrollar unas nuevas medidas, nuevos protocolos para esta caracterización, los cuales se van a atribuir en forma de proxy en un procesamiento minero. Eso se va a reflejar en un potencial valor económico en un planeamiento minero y en la optimización de los procesos. Ahora, ¿cuáles son las áreas de geometalurgia? En geometalurgia no solamente hablamos del término de comminución, en este caso es trituración y molienda, sino también es entender variables como la recuperación, puede ser leaching, también procesos ambientales y la comunidad. El día de hoy voy a estar enfocada sobre todo y dar algunos ejemplos sobre conminución, sobre trituración, molienda y recuperación. De manera que se pueda desarrollar proyectos mineros sostenibles a partir de diferentes puntos de vista. Ahora, para esta caracterización, para entender lo que estamos hablando, que es la caracterización geológica, hasta el momento, si estamos en un proyecto, digamos que estamos en una fase de exploración, básicamente lo que entendemos del proyecto o el conocimiento, digamos, básico que tenemos del yacimiento es la geología en términos del logueo geológico y los valores, ya sea de oro, de plata o del mineral que estemos minando, en unos porcentajes, separados o identificados por diferentes litologías. Pero entonces es ahí donde necesitamos entender o poder mapear de una manera más exacta ese conocimiento geológico que vemos muchas veces desde un logueo de sondaje, como es por ejemplo una alteración, cuando pasamos de una alteración a otra de una manera matemática, de manera que podamos mapearlo de la manera más exacta que nos puede indicar, basados en esos cambios de alteración o basados en esos cambios de mineralización y de litología, cómo podríamos estimar un proceso, por ejemplo, de trituración, de molienda o de liberación de algún mineral a partir de una caracterización geológica. Para este desarrollo o para el entendimiento de
yacimiento y un buen, de ese proceso o esa caracterización geológica, se necesitan diferentes inputs desde el punto de vista del proyecto minero. Estos inputs vienen a partir de los diferentes departamentos que trabajan o que hacen un grupo para el desarrollo del proyecto minero. En este caso sería, o tendríamos el departamento de geología. Desde geología se recibe un input desde la genética del modelo, un modelo de exploración y un modelo geológico, o el modelo de cálculo de recursos. Desde el punto de vista de ingeniería, estaría trabajando con el modelo de bloques, el modelo minero o un modelo geotécnico que se haya desarrollado. También se puede trabajar o de hecho va linkeado con modelos o el desarrollo de trabajos en metalurgia, que sería el modelo de producción, los modelos de trituración, de molienda, y a su vez, estos se correlacionarían con el equipo de planeamiento minero. Entonces, la geometalurgia básicamente lo que hace es unir la información de diferentes departamentos, ponerlas, tratar de colocarlas en contacto con el objetivo de desarrollar un modelo, un nuevo modelo que permita explicar directamente características geológicas para dar respuestas a un buen desarrollo metalúrgico o un buen desarrollo minero, plan minero. Para eso, el primer paso es enfocarse en cuál es la pregunta esencial que necesitamos desarrollar o que tenemos, suponiendo que estamos en un proyecto de prefactibilidad o estamos en una mina ya en producción. ¿Cuál es el impacto o cuál es la problemática que tenemos actual, ya sea en el proyecto minero o en mina, que queremos resolver? Por ejemplo, si queremos identificar si tenemos problemas en el procesamiento del mineral, ya no estamos recuperando el porcentaje que se había establecido inicialmente en el diseño, o simplemente la mina cambia, estamos en áreas más profundas del yacimiento, luego la planta o el procesamiento en trituración y molienda ya no procesa de la mejor manera el yacimiento como venía haciendo. Entonces es enfocarse en esas preguntas. ¿Cuáles son esas variables que necesitamos identificar desde el punto de vista geológico para darle respuesta a la recuperación en planta, para mejorar ese procesamiento? Cuando encontramos o identificamos cuáles son esas preguntas que queremos resolver, inmediatamente debemos de buscar cuáles son las alternativas que nos pueden dar una solución. Entonces, una es, bueno, tenemos que caracterizar por medio de dominios, posiblemente, dominios geometalúrgicos, esas nuevas áreas, o debemos de caracterizar en más detalle un ensamble paragenético de la mineralización. Cuando ya identificamos que necesitamos una nueva caracterización, el siguiente paso es a través de qué lo vamos a caracterizar. La información que tenemos hasta el momento, suponiendo que estamos en una fase de exploración o de prefactibilidad, es el logueo a detalle, o que son descripciones subjetivas de cada geólogo. Pero entonces, ¿cómo podríamos cuantificar esa información? ¿A través de qué procesos podríamos cuantificar la información del logueo? ¿O qué otra variable podría explicarnos y darnos respuesta a la problemática que en el ejemplo sería una respuesta para la recuperación del mineral? ¿O qué nuevos atributos tendríamos que encontrar del yacimiento para poder estandarizar un proceso en el proyecto minero, en producción, en prefactibilidad o en exploración, que nos esté dando la respuesta a la problemática que tenemos actualmente? Para esto, cuando seleccionamos o identificamos las variables, suponiendo que para dar respuesta a una buena recuperación necesitamos entender todo un ensamble paragenético, un nuevo ensamble paragenético, el cual estamos o podemos describir o observar a partir de un buen logueo. Lo siguiente es, bueno, en logueo podemos ver que vemos el ensamble paragenético está cambiando,
pero al ser una medida subjetiva necesitamos transformarlo en unas medidas más objetivas. Por ejemplo, podemos usar química, geoquímica del sondaje. Entonces, ¿cada cuánto debemos tomar esa información geoquímica? ¿Cuál es la escala de muestreo? ¿Cuál es la mejor escala de muestreo que nos permite dar la respuesta desde el punto de vista metalúrgico? ¿Y cuál es la rutina que deberíamos de aplicar durante todo el proceso minero o toda la fase exploratoria para continuar o obtener eh, a un bajo costo, posiblemente, de la obtención de esa variable para la respuesta, para obtener una mejor respuesta en términos de recuperación o de trituración y de molienda? Entonces, esas son las preguntas, en este caso que ustedes ven en el slide, son las key questions, son esas preguntas que necesitamos identificar para dar respuesta al problema que puede haber o se puede desarrollar. Cuando decimos problema, posiblemente nos podríamos enfocar en una fase de optimización o ya una mina en producción. Pero si estamos en un proyecto de exploración, posiblemente no, todavía no tenemos como tal un desarrollo o estamos extrayendo mineral, pero sí necesitamos proyectar de manera inicial cuáles serían esos diseños de planta o de mina con los cuales van a ser, que podrían ser sostenibles para poder y sustentables para poder extraer el mineral que queremos obtener del yacimiento. Cuando ya resolvemos la pregunta, o no nos resolvemos la pregunta, sino que identificamos cuál es la pregunta y cuál es la problemática que tenemos en el yacimiento, obtenemos y entendemos cuáles son las variables geológicas o las variables que vamos a empezar a clasificar o a identificar para el desarrollo geometalúrgico, desarrollamos una metodología. Ese es un ejemplo de una metodología general, sería identificar la variable, después identificamos la variable desde el punto de vista geológico, es cómo caracterizamos esa variable de una manera numérica o estandarizada, que sea lo más objetiva posible. En este caso, ¿cuáles son los métodos? ¿Qué métodos nos podrían ayudar a obtener esa variable? En este caso, en este ejemplo, tenemos que pasamos de una variable o un intervalo geológico. Podríamos mapear a través de un escaneo de sondaje o una geoquímica. Podemos calcular geoquímica a partir de podemos calcular la mineralogía y mapear la mineralogía del sondaje a partir de la geoquímica. O podríamos hacer escaneos de sondaje completo a través de una fotografía de alta resolución. De ahí también es muy importante en el proceso tener en cuenta el costo de obtener esa nueva variable. En este caso, obtener una información textural, obtener o mapear la mineralogía de todo el sondaje o de cuántos sondajes o qué cantidad de sondajes nos permitiría desarrollar un modelo tridimensional lo que sea lo suficientemente preciso para dar respuesta en términos de trituración, de molienda o de otra variable metalúrgica. Una vez obtenemos esos test de laboratorio o hacemos esa clasificación de modelamiento, inmediatamente seleccionamos algunas muestras para trituración, para molienda, para recuperación, de manera que podamos linkear esos nuevos test, en este caso serían test a menor escala, ya sea de metalurgia, de geometalurgia, versus el modelo geológico. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las muestras que vayas a seleccionar para conminución, para trituración, modeliendo o recuperación, deben de tener la información geológica o la información automatizada que se decide en el proyecto para poder hacer un link de comparación y hacer las posibles estimaciones. A
partir de eso se hacen estimaciones usando diferentes métodos matemáticos y escalar o modelar cuál sería esa, o predecir el comportamiento de los molinos, de la trituración o la recuperación, y a partir de él obtenemos un modelo de bloques, el cual va a pasar a planeamiento minero o a diseño de mina para obtener el mejor desarrollo o obtener el mineral de la mejor manera, extraer el mineral de la mejor manera a partir de todo el proceso geometalúrgico. Una vez se obtienen los modelos finales, la idea es hacer un feedback del modelo final y ver si necesitamos, quedan todavía áreas que necesitan mayor información, que deben de tomarse con mayor precisión y volver otra vez a revisar toda la metodología anterior. Eso es básicamente un loop completo. Esta es la siguiente imagen. Lo que estoy mostrando es como el resumen de lo que hemos estado hablando. La base, que es básicamente como la base de la pirámide del conocimiento. La base como tal va a ser el logueo visual. Ese logueo o esos tests clásicos se pueden tomar en todo el sondaje, ya que son de muy bajo costo. Ya después, siguiendo la pirámide, vamos a obtener un muestreo. Ahí, dependiendo de la compañía y dependiendo del tipo de yacimiento, algunas muestras se toman localizadas solamente en áreas para muestreos de químicos, solamente en las áreas que nos interesan, como son las áreas mineralizadas. Sin embargo, obtener información de los bordes, saliéndonos un poco del área mineralizada y entender la alteración, la mineralización y la roca caja, también es importante para entender el comportamiento como tal del yacimiento. Una vez tenemos esas muestras un poco más estrictas o que se restringen como tal al muestreo, y aquí estaría como tal el desarrollo del modelamiento de recursos, se estarían tomando las siguientes muestras, que son un poco más costosas, pueden subir en costo, en nivel de procesamiento, pero que nos estarían dando input de mayor información. Esos pueden ser análisis microscópico, ya sea óptico o ya sea de microscopio electrónico, y posteriormente, basado en la interpretación, estaríamos tomando o se desarrollan, se seleccionan intervalos, solamente algunos intervalos, para los test de metalurgia. Así sucesivamente, de manera que a medida que obtengamos el modelo final geometalúrgico, va a ser basado en una información de diferentes niveles, a diferente costo. Aquí va a jugar mucho en esta pirámide del conocimiento, en la integración de la información, es cuánto valor le vas a dar a la base, a los datos con los que estamos trabajando, y cuál es el nivel de precisión que quieres para el modelo, ¿ok? Y la fase exploratoria en la cual se encuentra el proyecto minero. No todas las fases van a tener la misma cantidad de muestras, no todas las fases van a tener los mismos tests para el desarrollo del modelo geometalúrgico. La geometalurgia, como hemos estado hablando, puede ser usada, se puede aplicar en diferentes fases de los proyectos mineros. Se pueden comenzar estudios geometalúrgicos desde la fase de exploración, de prefactibilidad, factibilidad, diseño, producción, optimización, y también en las fases como tal en desarrollo de mina para procesos ambientales, por ejemplo, para tratamientos de tailings. La diferencia de cada una de ellas en el desarrollo de un modelo geometalúrgico es la escala de la selección de muestras y los diferentes tipos de test, como lo vimos en el slide anterior. Y también es la respuesta o encontrar cuál es la pregunta clave para dar respuesta. Va a ser muy diferente, por ejemplo, en una fase de producción y optimización, la respuesta a procesos mineros que ya están ocurriendo, como problemas en mina, en planta,
no se está recuperando la cantidad de mineral que se requiere, todo el mineral se está yendo a tailings, cómo volvemos o cómo caracterizamos en el yacimiento cuáles son las zonas o cuáles son las áreas de mayor recuperación, áreas de menor recuperación o áreas en zonas o áreas de mayor dureza, áreas de menor dureza desde el punto de vista de producción. Y en prefactibilidad, por ejemplo, una de las preguntas más interesantes en el caso sería el desarrollo o el diseño de planta y de molinos. ¿Cuáles son los inputs que nos permiten desarrollar o que nos dan una mejor certeza del desarrollo de los molinos y de las plantas? En prefactibilidad, en exploración, cuando encontramos un yacimiento y vemos que ese yacimiento realmente, o vemos que realmente no, encontramos el yacimiento y podría ser factible a entrar a un proceso de prefactibilidad desde exploración, podemos utilizar algunos proxies o algunas variables que puedan explicar desde el punto de vista geológico variables como trituración, molienda o recuperación. Entonces, si desde el inicio de un proyecto minero en exploración comenzamos a obtener información geometalúrgica, al final del proyecto minero nos vamos a ahorrar, la mina puede ahorrarse millones de dólares en un buen diseño de planta. Actualmente hay algunos ejemplos, bueno, el día de hoy les voy a mostrar algunos ejemplos en diferentes minas donde se usa modelos geometalúrgicos para dar respuesta a, ya sea en procesos mineros o en proyectos de prefactibilidad, pero una de las principales problemas que actualmente hay en minería es qué pasa o comienzan a desarrollar o se desarrolla el diseño de planta y de molienda. Y pasa que a medida que el yacimiento profundiza o la mina profundiza, el yacimiento cambia, la mineralogía cambia, la dureza cambia. Puede ser que se vuelva un yacimiento de mayor dureza, de menor dureza, o los minerales, la asociación mineralógica sea un poco más complicada. ¿Ok? Y decimos complicada, o digo complicada en el sentido que no permite obtener un 95, 99 o 98% de recuperación. Entonces es ahí que necesitamos ese entendimiento, el buen entendimiento de un modelo geológico desde exploración nos ayuda a entender un buen procesamiento minero, ya sea en diseños o en diseño de mina o en una actual planta de procesamiento. Esos modelos geometalúrgicos o estos procesos geometalúrgicos actualmente se están usando en gran minería, en intermedia y en mediana y baja y pequeña minería. Minas a través del mundo, diferentes compañías actualmente están usando modelos geometalúrgicos. Aquí solamente les estoy colocando algunos ejemplos. Acompañado de esos procesos geometalúrgicos, hay diferentes entidades desde el punto de vista científico que apoyan el desarrollo de estos procesos geometalúrgicos. Aquí coloqué algunas universidades australianas como CODES en la Universidad de Tasmania. En Colombia actualmente estamos trabajando con la Universidad del Norte, con la Universidad Nacional, en conjunto con la Escuela de Ingenieros de Antioquia, también con la Universidad Nacional Autónoma de México, y estamos desarrollando proyectos de geometalurgia en varias eh, áreas del país y también en otros países, en otros tipos de minas. También están trabajando con nosotros diferentes tipos de softwares que nos apoyan y nos ayudan a dar respuesta a esos procesos o al diseño de modelos geometalúrgicos como son Vulkan, Datamine. Todo el procesamiento matemático lo podemos o lo manejamos con IOGAS y geoestadístico con ISATIS y geovarianzas. ¿Okay? Vamos a ver entonces algunos ejemplos de algunas minas que usando la caracterización
una buena caracterización desde el punto de vista geológico y geometalúrgico han dado respuesta a los diferentes procesos mineros. Ese es el primer ejemplo, que es con el modelo geometalúrgico de Olympic Dam, con BHP. Básicamente, ellos tenían algunos problemas en el procesamiento de sus sulfuros y basados en obtener una buena caracterización para genética, mejoraron las condiciones en planta y en la separación de algunos elementos. Por ejemplo, para la mejora en los procesos de flotación se usa la calidad y la concentración del cobre. Para eso se desarrolló una asociación basado en proxies de cobre, en la relación de cobre y sulfuros. Se obtiene un modelo en el cual, dependiendo la asociación de los sulfuros, si había más calcopirita, menos calcopirita, más arsenopirita, mapeando esos minerales en el yacimiento, se pudo obtener áreas con las cuales, dependiendo de la mezcla en flotación, permitía obtener mejores recuperaciones. Entonces, se desarrollaron modelos con el radio de cobre y azufre en asociación con algunas gangas. En este caso, era la asociación mineralógica de la mineralización con minerales de ganga, y también se determinaron, a partir de la geoquímica de los sondajes, cuáles eran esos minerales o esos elementos que pueden ocasionar una problemática en el proceso de recuperación de los sulfuros. Se identificaron esos elementos, ahí está el ejemplo y el listado, usando la geoquímica de los sondajes. En el caso del Olympic Dam, la base de datos de ellos es enorme, y la idea es que ellos comenzaron a obtener la base de datos geoquímica desde las primeras fases de exploración. Luego, entre más información tengas del yacimiento, en este caso geoquímica, mejor y más precisos van a ser tus modelos. De esta manera se desarrollaron dominios a partir de los diferentes proxies, ya sea del radio, cobre, azufre, y de los proxies de los elementos problemáticos, y a partir de esto se pudieron identificar cuáles eran las áreas problemáticas que necesitaban como tal qué tipo de análisis para mejorar procesos de flotabilidad. Asimismo, se usaron, de hecho, esos mismos proxies para mejorar la asociación o mejorar el rendimiento de las refinerías y también el rendimiento de algunos molinos. Se vio una asociación en el aumento de la dureza y en la disminución de la dureza de las rocas asociado al aumento o a la disminución de algunos elementos. Cuando hablamos de algunos elementos, todos se asocian con el proxy, en este caso de cobre y azufre. En el caso de Olympic Dam, todavía seguimos en este ejemplo, fue necesario considerar una buena variabilidad, integrar la variabilidad en términos minerales y texturales a través de todo el yacimiento. Esa variabilidad mineralógica y textural se estimó a través del cálculo de la mineralogía usando la geoquímica de los sondajes. Y posteriormente se usaron algunos test de mayor costo, como es el escaneo de los sondajes, para estandarizar y monitorear los modelos finales. ¿Ok? Esta es una de las metodologías en geometalurgia que se usaron para diferentes proyectos mineros. La metodología fue publicada fue publicada en diferentes tesis y artículos. Algunos se publicaron para el proyecto La Colosa, que es un pórfido de oro aquí en Colombia. Otros
también la misma metodología se usó para proyectos en cobre, en skarn y en pórfido en Australia. Ese se usó con Newcrest en Cádiz, y funcionó de una manera relativamente estable. Básicamente, el proceso o esta metodología geometalurgia de manera general funciona de la siguiente manera. Lo primero es obtener información del yacimiento de las diferentes áreas, geología, minería, metalurgia y planeamiento. Cuando obtenemos esa información es integrar la información geológica, minera, metalúrgica o de planeamiento a través de análisis exploratorios de los datos. Esto es estadística. Estos análisis estadísticos nos permiten correlacionar las variables geológicas con variables mineras y variables metalúrgicas. Básicamente lo que necesitamos entender es cuándo aumenta o disminuye la recuperación, cuándo aumenta o disminuye la dureza de una roca, qué es lo que pasa con los ensambles minerales y qué pasa con la química. Esa respuesta la obtenemos a través de esa caracterización geometalúrgica. Una vez obtenemos una variabilidad en términos de geometalurgia, identificamos cuáles son las variables que nos pueden explicar esa variabilidad en recuperación o en molienda o en trituración, procedemos a un modelo geometalúrgico, un procesamiento geometalúrgico usando diferentes tipos de estadística. Podemos usar análisis de componentes principales, se pueden usar factor análisis, se puede usar diferentes tipos de estadística de discriminación y de reducción de variables. Usando esos análisis, después del uso de esos análisis estadísticos avanzados, procedemos a hacer un modelamiento matemático con el fin de predecir la variable trituración, molienda y recuperación a partir de las variables obtenidas por la reducción de variables matemáticas. ¿Okay? De esta manera podemos obtener variables de trituración, molienda y recuperación para todo el distrito, para todo el yacimiento. ¿Ok? Ya podemos obtener unos proxies y basados en esos proxies recalcular variables de metalurgia para generar posteriormente modelos. Esos modelos los hacemos a través de geoestadística. Los modelos geoestadísticos desarrollamos modelos 3D para generar dominios a través de wireframes y posteriormente desarrollamos un modelo de bloques. Y con ese nuevo modelo de bloques, mira, ya entendemos la variabilidad dentro del yacimiento y generamos y pasamos a planeamiento o a procesos mineros en la cual podemos discernir o se pueden identificar áreas de mayor recuperación, menor recuperación, a zonas de mayor dureza y zonas de menor dureza. Esa identificación no es solo visual, sino también numérica, de manera que podemos obtener volúmenes y porcentajes. ¿Cuáles son los porcentajes o cuál es el porcentaje en todo el yacimiento de las áreas de mayor recuperación o menor recuperación o de mayor dureza y menor dureza? Ya cuando entendemos esa variabilidad dentro del depósito, inmediatamente podemos pasar o da un input importante para un desarrollo o para un diseño de molino, un diseño de planta, en el caso tal que estuviésemos en un proyecto de prefactibilidad o de factibilidad, o si estamos en un proyecto Paula, se nos de perdió la producción. imagen, se nos perdió la presentación. Sí. ¿Desde cuál? Hace por ahí como 30 segundos. Ok. Déjame un momento. Cuénteme. ¿La puedes Ya la ver? vemos de nuevo. Ya la vemos de nuevo. Sí, la Ok. podemos ver. En ese caso, cuando la perdieron estaba hablando del procesamiento geometalúrgico. Luis Hernando. Estábamos ahí en esa imagen. Ok. ¿Pero en qué fase de la metodología estábamos?
Pues ustedes estaban viendo. Pues usted habló de las tres, de 4 metodologías ahí, ya iba como a pasar a la otra. Ah, ok, Iba a ok, pasar a listo. la cuarta. Ok, muy bien. Estos procesos o esta metodología existen diferentes software. Aquí solamente coloqué algunos ejemplos de software que se pueden usar en el caso que se quiera hacer un trabajo de geometalurgia. Eh, Básicamente, o para la línea de investigación, usamos básicamente IOGAS, ISATIS, LeapFrog para modelamiento y algunas veces, dependiendo eh, el proyecto minero, usamos Datamine o Vulkan o cualquier otro tipo de software, pero simplemente estos son ejemplos. Vamos a hablar entonces del segundo paso. Me voy a ir un poquito más detallada en la metodología paso por paso, como para ver qué es esto, un poquito más de qué es esta caracterización geometalúrgica y qué es este entendimiento. Entonces, en este caso, este ejemplo fue publicado, una de las publicaciones está en Montoya 2014, también está en Kenny desde 2010, en el proyecto de Cadia East en Australia. Estos sondajes son de Cadia East en Australia y también parte del proceso o del desarrollo que se hizo en el proyecto La Colosa, que también se publicó en el año 2014. Ustedes están viendo varios gráficos. En este gráfico XY-plot, en el X tenemos la variable de trituración, en el Y tenemos, no, en el X tenemos la variable de molienda, en el Y tenemos la variable de trituración. ¿Cómo funciona la molienda? A medida que tenemos valores de Bond, del test Bond-Bond-Mill, aumentan los valores de Bond, las variables, significa que la roca es mucho más dura. A medida que disminuyen los valores de Bond, la roca disminuye en dureza. Al contrario, son los valores de AB, esto es el valor de trituración obtenido a partir de drop weight test y también obtenido a partir del RBT Light, que son diferentes tests que existen para obtener la variable en este caso de trituración. Trituración es al contrario de molienda, los valores altos de trituración, cuando decimos altos es a partir de 50, son rocas suaves para triturar, entre 40 a 30 son rocas medianamente duras y por debajo de 30, casi que 20, son rocas muy duras. Entonces los colores nos están representando diferentes niveles de dureza en la roca. Cada punto representa una muestra. En este gráfico te estamos mostrando 155 puntos, o sea, 155 muestras. Al lado tenemos diferentes boss plots y cada uno representa una variable. Hay variables que son mineralógicas, esas minerales se calcularon a partir de la geoquímica de los sondajes y otras variables están asociadas a diferentes tests que se pueden tomar durante el proceso desde exploración hasta mina. ¿Cuáles tests? En este caso estamos mostrando algunas que son densidad, otros son ecotip, otras son susceptibilidad magnética o sonic logger, que muestra la velocidad de onda que cambia de un tipo de roca a otro. Los colores que se muestran en el boss plot están asociados a los colores de dureza en el XY plot. ¿Eso qué quiere decir? Que las variables, como ustedes pueden ver, aumentan o disminuyen a diferentes tipos de color. Por ejemplo, en este caso, los feldespatos aumentan, la variable feldespato aumenta hacia colores de dureza, colores verdes. En este caso son durezas intermedias. Algunos minerales aumentan hacia rocas más duras, otras variables aumentan o disminuyen a rocas más blandas. Esto es entonces caracterización geometalúrgica, es entender la relación de las diferentes variables, ya sea minerales, texturas o diferentes tests que se puedan tomar en la mina o en el proyecto y compararlos con, en este caso sería con trituración y molienda. Esto mismo se puede hacer con la variable recuperación. Entonces es ver cuáles variables realmente muestran una variabilidad, eso quiere decir aumentan y disminuyen en asociación con la recuperación. Ahora, para esto
En este ejemplo usamos la geoquímica de los sondajes. El uso de la geoquímica de los sondajes es bien importante, ya que es una variable o es una medida que la mayoría de los proyectos mineros tiene, ya que basado en la geoquímica se van a desarrollar o se desarrollan los modelos de recursos. Entonces la geoquímica es una de las variables que se obtiene casi para todo el sondaje, o por lo menos se va a obtener para las zonas de mayores leyes, y muchas veces se muestrean los respaldos. Entonces nos pueden dar las zonas de mayores leyes y las zonas de más bajas leyes, y podríamos ver también la asociación con la geología, con la alteración y con la geoquímica. En la misma imagen, en el mismo slide, también están viendo la caracterización a partir de texturas. En este caso, la imagen nos está mostrando unas imágenes de escaneo que se pueden desarrollar también en los sondajes, y esas imágenes de escaneo, a través de esas imágenes de escaneo podemos obtener las texturas y también podemos obtener diferente mineralogía. Ahora, la escala de escaneo ya depende del nivel de información que cada proyecto quiera tener, o el nivel de precisión de cada proyecto. En este ejemplo, volvemos el de Olympic Dam con BHP. Se usó la mineralogía calculada a través de la geoquímica, y se obtuvieron, estos ya son los modelos, por modelos de bloques a diferentes profundidades, de eh, el consumo de ácidos. En este caso se usó una relación de diferentes mineralogías, y se determinaron ecuaciones con las cuales se podría obtener ese acid consumption, o también las diferentes concentraciones de cobre en todo el yacimiento, a través de la mineralogía calculada a partir de la geoquímica. En este ejemplo, este es el de Cadia East, publicado con Kenny del 2010. También se usa la mineralogía calculada de los sondajes para obtener mineralogía, y en ese caso se mapea. Ustedes aquí ven varios gráficos. En el gráfico de la derecha es una sección del yacimiento donde van a ver o ven diferentes boundaries para diferentes asociaciones o relaciones de pirita y calcopirita, donde aumenta más áreas donde aumenta el contenido de pirita y calcopirita, y áreas donde disminuye. Y a partir de esa caracterización se relacionó las variables de trituración, molienda y de recuperación, y se vio esa variabilidad para obtener o el desarrollo como tal de la ampliación de la planta. En este caso fue en Cadia East con Newcrest. Continuando con el proceso geometalúrgico, el siguiente paso, cuando ya obtenemos cuáles son las variables y caracterizamos que nos pueden dar una respuesta a la variabilidad en términos de trituración y de molienda, el siguiente paso es procesar esa información y modelar. Entonces, el paso anterior fue el análisis exploratorio de los datos. El siguiente paso es usar Principal Component Analysis, como les decía, o factor análisis, para hacer esa reducción de variables. Muchas veces en la geoquímica podemos tener más de 50, 60 variables, más variables de logueo, más variables de test. Entonces la idea es ver cuáles son las variables que realmente nos están dando o nos están mostrando, las que nos muestran una mejor aproximación en términos de recuperación o de trituración y de molienda. Para eso usamos diferentes análisis estadísticos. Aquí simplemente coloqué dos ejemplos de Principal Component, análisis de componentes principales o factor análisis para esa reducción, y desarrollar esos modelos estadísticos. De igual manera, este mismo ejemplo, por ejemplo, para el proyecto La Colosa, utilizamos Principal Component análisis de componentes principales. En Cadia East también se usó análisis de componentes principales. Olympic Dam usa mucho factor análisis en sus metodologías. Luego ya el desarrollo o el método estadístico pues va a depender mucho del tipo de datos que se puedan tener en el yacimiento.
A partir de esa discriminación o de esa reducción de variables, estimamos los valores de trituración, molienda y recuperación para todo el yacimiento. Otra, otra nueva metodología que de hecho se está usando mucho es la de fuzzy clustering, y básicamente esa es una metodología o un desarrollo matemático que nos permite delimitar de una manera más precisa cuando tenemos diferentes alteraciones sobreimpuestas, cuando entra de una alteración y sale a otra alteración. En logueo muchas veces decimos alteración dominante subordinada de traza, pero esa determinación de decir que es dominante subordinada de traza va a depender mucho del geólogo que lo esté mapeando. Entonces, en ese caso, para obtener modelos muy precisos, la idea es obtener modelos matemáticos que nos permitan determinar de una manera más precisa cuándo realmente sale de una alteración dominante e ingresa a la siguiente alteración. El modelo de fuzzy clustering ayuda mucho, es un modelo matemático que ayuda mucho a determinar ese tipo de límites o de boundaries. En el caso de análisis de componentes principales, aquí les estoy mostrando el componente principal 1 y 2. Ese es el ejemplo para Cadia East con Newcrest en Australia. Aquí están las referencias de las publicaciones, y lo que se determina es que hay áreas donde aumenta y disminuye ciertos minerales y diferentes asociaciones de minerales. Con esas asociaciones o esos ensambles mineralógicos, procedemos entonces a calcular para cada uno de estos dominios o para cada uno de estos boundaries que ustedes ven acá, los valores de trituración, molienda y recuperación. Eso es un análisis no espacial, es un análisis netamente estadístico. ¿Okay? Ahora, aquí en este slide ya están viendo en la imagen XY, están viendo los dos diferentes análisis de componentes. Aquí está cada uno de los boundaries, y para cada uno de ellos se estima a través de modelos matemáticos usando la mineralogía calculada a través de la geoquímica del sondaje, los valores de molienda y de trituración, ¿ok? BON es molienda y AB en este caso sería trituración para cada uno de estos dominios. Esos dominios, a su vez, se estiman y se proyectan. Por ejemplo, en este caso se estimaron las variables de trituración y de molienda para más de 250 sondajes. Para el caso del proyecto La Colosa, para el caso de Cadia East había más de 3.000 sondajes. Lo mismo se ha usado en el ejemplo del Olympic Dam. En este caso, si ustedes ven, en este gráfico, en el eje X tenemos los valores de Bond, en el eje Y tenemos valores de trituración, de AB, y vemos que la concentración de los puntos está entre 15 y 20 para Bond, y para AB estaría entre 40 o 30 y 50. ¿Eso qué significa? Que la roca, en términos de trituración, se encuentra entre una roca intermedia a muy dura. Llegar a valores de 20, 17 son valores bien altos en términos de trituración, y en molienda estaría asociada a valores intermedios de molienda. Aunque también, si ustedes pueden ver, hay valores altos en trituración y también pueden haber valores muy altos en molienda, pero son valores o son áreas y ya habría que ver específicamente en 3D o a nivel espacial dónde están localizadas. Esas son las de mayor dureza en términos de trituración y en términos de molienda. Pero ya con este análisis ya se pueden obtener valores promedios de todo el yacimiento para el desarrollo como tal de un diseño de planta o los diseños de molinos. Ese es en el caso de un modelo de trituración y de molienda, pero asimismo se obtienen los modelos para recuperación. Una vez hacemos la estimación de las variables trituración, molienda y recuperación para todos los sondajes,
o pasamos a hacer un análisis geoestadístico. ¿Eso qué? Para ver trends asociados a o direcciones de anisotropía para trituración, molienda, recuperación. En este caso, en este ejemplo, es el de estos sondajes que ustedes ven acá, son un ejemplo de Cadia East, Newcrest en Australia. Entonces, no solo se estimó trituración, molienda y recuperación, sino que también se estimaron, por ejemplo, el concentrado de cobre y otras variables que permitieron mejorar los procesos de recuperación en el proyecto. Ya este proyecto como tal es un proyecto que estaba en producción. Entonces, como ya estimamos todas las variables de recuperación y hemolítica para todo el distrito, procederemos a hacer análisis estadísticos para ver la anisotropía para cada una de estas variables y basado en eso eh, podemos hacer diferentes análisis o diferentes tipos de geoestadística, ya sea kriging, inverso a la distancia, se pueden hacer simulaciones. Ya todo depende de la cantidad de datos, el nivel de confianza y el tipo de fase o proyecto minero en el que estemos. Aquí es un ejemplo donde ya estamos o se desarrollan modelos 3D para cada uno de las variables. En este ejemplo tenemos la variable de AB, que es la variable de trituración. Los valores azules o más suaves son baja trituración y más alta trituración, valores más alta trituración, me refiero a la dureza, en términos de trituración, son los valores más fuertes, más hot color, ¿cierto? Son los valores de violetas. Entonces vimos, en el caso, eso es un ejemplo del proyecto La Colosa publicado en Montoya del 2014. Vemos que hay áreas, sobre todo las áreas de menor dureza, que están asociadas o están controladas por estructuras fallas y corredores estructurales o corredores fracturados, y también obedecía a las diferencias de alteración. Las zonas que tenían una alteración más fuerte y adicional tenían mayor mineralización, tenían menor dureza, mientras que áreas cuando disminuía la alteración y disminuía la mineralización, tendría a ser zonas de mayor dureza. ¿Okay? Entonces, de esta manera pudimos mapear o generar modelos de trituración, modelo y recuperación. Ese es el caso del modelo La Colosa, pero también se hizo para otros yacimientos. Aquí estamos viendo entonces la validación de los modelos, en este caso de trituración y de molienda. Si ustedes ven, cada uno de las envolventes o cada uno de los colores representa diferente dureza en el yacimiento, y cada uno, bueno, aquí cada uno de los dominios, el dominio 1, 2, 3, aquí nos está mostrando el rango. Por ejemplo, en el caso del dominio 1, ustedes aquí también van a ver el número de muestras, y eso es bien importante porque eso quiere decir que en el caso, por ejemplo, ustedes ven a Bonn, en el dominio 1 está representado por una menor cantidad de muestras. Entonces, ¿a qué se debe esa menor cantidad de muestras? Muchas veces algunos sondajes no se muestrean completamente porque no fueron de interés geológico en su momento, pero la ventaja de obtener la mayor información posible desde exploración o la mayor información posible, por ejemplo, de geoquímica de los sondajes, nos ayuda a obtener mejor estimación en esos modelos de trituración, molienda o recuperación. ¿Okay? Eso se va a ver afectado en las desviaciones en el momento del modelamiento. Pero cada uno de los dominios realmente representa la variabilidad del rango de dureza. Por ejemplo, para Bonn, el dominio 2, el rango de dureza va entre 12 y 10, eso quiere decir que son rocas relativamente suaves. Para molienda, y el valor promedio de esa envolvente es 10, luego hace parte o queda incluido dentro el rango. Entonces, se hace de hecho esta se hizo con
por el método de validación cruzada cada uno de esas envolventes. Y posteriormente ya se hicieron los modelos de bloques para cada variable: trituración, molienda, recuperación, concentrado de cobre, dependiendo del tipo de yacimiento, y ese se usó como input para el desarrollo de molinos, o del diseño como tal de molinos y de planta, en el caso del proyecto La Colosa, y se usó para el mejoramiento de procesamiento de material, en el caso de KDAIs que tenían problemas de recuperación del cobre, ya que el proyecto estaban cambiando las leyes de cobre, están aumentando mucho más en profundidad y la asociación mineralógica cambiaba. Entonces, ayudó a mejorar el diseño inicial o actual que tenían en planta, en mina. Bueno, muchísimas gracias por su atención y estamos pues abiertos a Bueno, vamos a preguntas. pasar entonces luego a leer las Sí, preguntas. tenemos. Entonces, Sebastián. Bueno, cordial saludo a todos los asistentes. Agradecemos a la doctora Paula por su presentación. Bueno, el ingeniero Milton pregunta, ¿qué aconsejas en el caso de pequeña minería donde hay un presupuesto más escaso para realizar este tipo de estimaciones geometalúrgicas? Bueno, en el caso, lo primero es ver qué información tienen. Dependiente que sea pequeña, a gran escala o a menor escala, es ver cuál es la información que geología tiene, ¿cierto? Por ejemplo, una manera o las primeras variables geológicas que la mayoría de proyectos mineros tienen, independiente el tamaño, es la geología, es el logueo, ¿cierto? Y la geoquímica. Casi todos los yacimientos tienen geoquímica porque es a partir de la geoquímica que se obtienen los modelos de recursos. Y obtener el modelo de recursos es casi que esencial para poder hacer un desarrollo de mina. A partir de la geoquímica de los sondajes, podemos obtener o podemos desarrollar modelos geometalúrgicos. Lo único es que dependiendo la distancia, suponiendo que tengan sondajes, la distancia de sondajes o la distancia del muestreo, estaríamos seleccionando muestras para trituración y para molienda. Si el proyecto a menor escala o este pequeño proyecto ya tiene diseño de planta y de molinos, seguramente ya tiene muestras, se hicieron ensayos de recuperación y se hicieron ensayos de molienda. Entonces se podrían usar esos resultados con la información de geoquímica de sondaje. Ahora, lo importante es que esos resultados o esos análisis de trituración, de molienda, de recuperación, sí tengan valores de geoquímica. De lo contrario, tocaría tomar nuevas muestras. Ahí la ventaja es que, aunque ese muestreo es un poco más costoso, no es necesario hacerlo a todos los sondajes y a todo el yacimiento, simplemente serían algunas muestras. Ahora, cuando digo serían algunas muestras, ¿cuántas serían? Pues tendríamos que ver el tamaño del yacimiento, tendríamos que ver la separación de los sondajes en caso que sea una malla de perforación, o si es mina, habría que ver cómo es la distribución de esta mina, de las labores mineras, para saber cuántas muestras y cuál sería el espaciado, pero no tendrían que ser muchísimas, simplemente necesitaríamos unas bien tomadas a partir de la diferencia de diferentes tipos de rocas, alteraciones y mineralización. Juan Camilo Casadiego pregunta, ¿a qué tipo de yacimientos se le puede aplicar modelos geometalúrgicos? A todos. Actualmente hemos trabajado con diferentes tipos de yacimientos, como mencioné, hay pórfidos de cobre, hay pórfidos de oro, cada ahí es un pórfido de cobre con un skarn de cobre. También lo puedes hacer con yacimientos orogénicos, epitermales. Para un yacimiento epitermal en México trabajamos geometalurgia, era un sistema de vetillas, entonces realmente no hay una discriminación de yacimiento, el tipo de yacimiento. Geometalurgia puede usarse para cualquier tipo de yacimiento. Gino Cuchimia pregunta,
¿Cómo se ajusta la variable de trituración cuando se practica el blending de zonas de alta ley como los de baja ley en un depósito? Bueno, en ese caso, cuando ya tenemos, bueno, aquí vienen varias cosas. Una es entender muy bien desde el punto de vista geológico cómo es esa variable trituración, ¿ok? ¿Qué depende? ¿De qué depende la variable trituración? Depende del tipo de roca, depende de las zonas de alta o de baja ley, o depende de la alteración. Por experiencia con varios yacimientos, lo que he visto es que es una relación de diferentes tipos de roca y de alteración, ¿ok? Entonces, muchas veces pueden haber zonas de alta ley, pero la trituración en todas esas zonas de alta ley, bueno, puede ser variable o no dependiendo del ensamble mineralógico, ¿ok? Entonces, en ese caso, se tendría que hacer una asociación de estas zonas de bajas, altas leyes a través de la geoquímica, yo daría la información de geoquímica, versus la variable trituración y ver cómo eh, es la respuesta de trituración a través de zonas de baja o de altas leyes. Franklin Morales pregunta, ¿cuál sería un R2 aceptable para un modelo de predicción de índice de trituración o molienda en términos de las variables geoquímicas que se tienen? Bueno, el R2 o el porcentaje ya de estimación va a depender mucho de la precisión del modelo, ¿ok? Y de la asociación de las variables. Muchas veces, cuando se tiene mayor información, suponiendo que tenemos una malla de sondajes de 100% y obtenemos, o tenemos una malla de sondajes de 100%, todos los sondajes más o menos tienen una misma dirección, un mismo ángulo, pueden o no tener una misma profundidad, pero tenemos un muestreo, sobre todo geoquímico. La geoquímica explica mucho las variables geometalúrgicas. Tenemos un muestreo geoquímico de todos los sondajes. Las predicciones van a ser casi del 99%, del 90%. A medida que tengamos menos cantidad de muestras, la predicción va a bajar, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el momento que empecemos a correr el modelo en áreas donde no tenga la información o no tenga la variable, va a empezar a fallar, ¿ok? Entonces ahí es donde empiezan a bajar los valores. Entonces hay que hacer como una balanza entre cantidad de muestras, dispersión de muestras o localización o distribución espacial de las muestras y qué tan preciso quieres tus modelos geometalúrgicos. Y esa precisión va a depender en qué fase de proyecto minero estás. ¿Estás en exploración, prefactibilidad, factibilidad o ya desarrollo de mina y se quiere dar una respuesta a una problemática actual? Entonces todo depende, ese R2 va a depender de la escala. José Basurto pregunta, ¿qué tipo de validación se realizó el modelo aparte de la validación cruzada? ¿Se pueden considerar las variables metalúrgicas como el BWI o el AXB como aditivas? Eh, Pues para estos ejemplos, los ejemplos que traje acá, usamos solamente validación cruzada. Existen varios métodos estadísticos, geoestadísticos y estadísticos con los cuales puedes generar diferentes tipos de validaciones. De hecho, también puedes usar cualquier paquete estadístico para hacer los análisis o todo el modelamiento. Eso no es como una camisa de fuerza. Y la respuesta sería sí, puedes usar otro tipo de modelamiento. En el caso específico de los ejemplos que traje, usamos validación cruzada en geoestadística, pero se pueden usar otros tipos de validaciones. César Piedradita pregunta, ¿cómo se puede aplicar a modelos betiformes? Para modelos betiformes, bueno, primero, los modelos betiformes, bueno, realmente hay que entenderlos muy bien, porque hay algo que tiene el concepto del modelo de las vetillas o el modelos, bueno,
Uno es el espesor de las vetillas, la cantidad de vetillas, o si son vetas y son venas, ¿cierto? Otro es la caracterización que tengas de esas vetas, esas vetillas. Entonces, cuando hablamos de caracterización sería obtener la química, me imagino que se tienen muestreadas las vetillas, dependiendo del espesor, me imagino que pueden muestrear, si son vetillas centimétricas, me imagino que muestrean por compósitos, o si son vetas y venas, pues estarían muestreando solamente la beta y después estarían muestreando los respaldos. Entonces estaría desarrollando modelos o una caracterización específica por zonas de intensidad de vetillas o simplemente por la misma beta. Aunque veamos una beta, por ejemplo una beta de cuarzo, no quiere decir que esa misma beta no tenga diferentes eventos sobreimpuestos. De hecho, uno de los ejemplos, en un proyecto que tuvimos, que de hecho es un epitermal, era un clásico epitermal de oro-plata, llamaban clásico, pero realmente después de un estudio genético que también desarrollamos, vimos que realmente eran 3 eventos sobreimpuestos de pórfido, un mesotermal y el epitermal. Y pasa que el mesotermal daba input de la plata, el pórfido daba input de valores de cobre y el epitermal daba input de oro, pero al final en mina solamente veías una beta. Pero al hacer esa caracterización, vimos que el oro tenía una asociación mineralógica y de hecho granulométrica muy diferente a la plata y al cobre. Entonces, en el momento que quieras hacer una recuperación de plata y de oro, si no tenemos una distribución de tamaños de grano, o en este caso del oro y de la plata, y entender bien la asociación mineralógica, eh, estaban teniendo problemas en la recuperación. Cuando se determina que esa simple beta que estamos viendo realmente son 3 eventos sobreimpuestos y se caracteriza a través de la geoquímica cada uno de esos eventos, se procede a hacer un mejoramiento, ya sea en planta o en mina. Entonces habría que ver bien cómo es el yacimiento betiforme, cómo lo están tratando. Cuando digo tratando es cómo es el muestreo, cómo es el logueo, cómo es todo el análisis geológico, y no sé si ya tienen desarrollo de planta o de molino, y ver si tienen alguna problemática que hay que responder, o si quieren desarrollar molinos y plantas, pues a partir del análisis geológico estaríamos dando esos inputs. Pero entonces ya habría que ver a más detalle cómo son las betas o las betillas. Bueno, por cuestiones de tiempo no podemos realizar más preguntas. Sin embargo, agradecemos a todos los presentes, en especial a la doctora Paula, por esta excelente conferencia. Los queremos invitar para este 29 de abril a las 3 p.m. para la conferencia Geoestadística para la estimación de recursos in situ a cargo del ingeniero Steven Morales. Una feliz tarde para todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos.